Hola, buenas tardes, nuevamente aquí con todos ustedes y seguimos viendo este libro. La palabra del Señor en el Salmo 9:10 dice: en ti confían los que conocen tu nombre. Seguimos aprendiendo de los nombres de Dios, conociéndolo a través de sus cualidades, y hoy el nombre que tenemos para aprender es ayudador, o en la voz griega, que es parácletos o paráclitos, que significa ayudador. La historia de hoy se titula Comienza la iglesia. Jesús llevó a sus discípulos fuera de la ciudad y subió al monte de los olivos. Era hora de que Él regresara al cielo. Recuerden, viene el ayudador, les dijo Jesús a sus discípulos. Quédense en Jerusalén hasta que llegue el ayudador. Los discípulos observaron mientras Jesús subía al cielo, lo adoraron y luego regresaron a la ciudad. Esperaremos en Jerusalén como Jesús nos dijo que hiciéramos, dijeron, hasta que llegue el ayudador prometido. Entonces, con la madre y los hermanos de Jesús, los discípulos oraban y esperaban en un aposento alto. El día de Pentecostés, el sonido de un fuerte viento impetuoso llenó de repente la casa donde estaban todos reunidos. Y luego vieron lo que parecían unas lenguas de fuego que se posaban sobre cada persona. El ayudador, el Espíritu Santo, había venido. El Espíritu Santo llenó a cada persona, y todos comenzaron a hablar en idiomas diferentes, idiomas que no conocían y que nunca habían aprendido a hablar. Todos los discípulos, hablando al mismo tiempo, hacían un sonido muy fuerte. Jerusalén tenía muchos visitantes que habían venido de muchas tierras para la fiesta de Pentecostés. Estas personas escucharon el ruido que venía del aposento alto. ¿Qué está pasando?, querían saber. Vamos a descubrir qué es lo que está pasando. Entonces corrieron a la calle donde estaba el aposento alto. Increíble, decían personas de Asia, Egipto, Roma y Arabia. Todos estos hombres que están hablando son de Galilea, pero los escuchamos hablar en nuestros propios idiomas y podemos entenderles. Están hablando de las poderosas obras de Dios. Las personas que escuchaban a los discípulos se preguntaban por qué estaba sucediendo esto. ¿Qué significaba? Querían saber. Pedro miró a la multitud. Él nunca antes había hablado con tanta gente, pero ahora, con el Espíritu Santo ayudándolo, Pedro les habló. Él le dijo a la multitud cómo Jesús murió y resucitó. Jesús es el enviado de Dios, dijo Pedro. Jesús es el Señor. Muchos en la multitud creyeron las palabras de Pedro. ¿Qué debemos hacer?, preguntaron. Apártense del pecado y bautícense, les dijo Pedro. También recibirán el Espíritu Santo. Alrededor de 3,000 nuevos creyentes se añadieron a la iglesia ese día. Así comenzó la iglesia. Así comenzaron las reuniones para proclamar y para adorar y alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a ver cómo podemos entender un poquito esto. Algunas veces cuando empezamos o cuando queremos andar en bicicleta o en una patineta o en patines, pues llegamos a caernos. No podemos levantarnos a veces por nosotros solos y siempre necesitamos a alguien que nos ayude. Cuando estamos enfermos, necesitamos que alguien nos ayude. No podemos sanarnos nosotros a nosotros mismos. Cuando tenemos algún problema, tenemos que recurrir a alguien que sea experto en eso o que tenga un poco más de conocimiento en eso y que nos pueda venir a auxiliar, que nos pueda venir a ayudar. También cuando a veces tenemos tareas difíciles, necesitamos de alguien que nos ayude. En casa, cuando empezamos a leer o a escribir, pues tenemos a nuestros padres o alguien cercano de la familia que es mayor que nosotros y nos puede brindar esa ayuda. Nosotros podemos recurrir
a esas personas para que nos ayuden. Pero a ver, ¿qué es lo que se necesita primero? Primero se necesita reconocer que necesitamos una ayuda, ¿verdad? Que no podemos hacerlo nosotros solos. Jesús conocía a sus discípulos. Jesús conocía a estos hombres a quien él había buscado, a quien él había llamado para que aprendieran muchas cosas acerca de Dios y para que aprendieran muchas cosas que hacía Jesús. Pero ¿qué pasa cuando él se va ahora, regresa a su casa, regresa con su padre? Pues él sabía que sus amigos tenían que, necesitaban ayuda y que iban a necesitar esa ayuda porque él les había dejado una misión muy importante a todos ellos, que era el dar a conocer el mensaje que Jesús vino a dejar a esta tierra. Y entonces él les dice, pues vayan a cierto lugar y yo les voy a mandar a ese ayudador. Y ese ayudador es el Paráclitos o Paracleto, que es el Espíritu Santo. Por eso cuando estaban ellos reunidos, pues llegó ese ayudador que se les había prometido y llegó para estar con ellos y para que entonces pudieran realizar la misión que les había encomendado nuestro Señor cuando estaba aquí antes de partir. Y entonces, bueno, vemos ahí cómo este ayudador viene a estas personas y ellos sabían que necesitaban ese ayudador. Por eso les digo, para tener una ayuda necesitamos reconocer que necesitamos a alguien, redundé, pero es necesario, necesitamos a alguien que venga y nos ayude. Reconocer que nosotros no podemos, alguien que nos dé su fuerza, que nos dé su valor, que nos dé su ánimo, que nos dé su consuelo, y eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. Jesús ya no va a estar en persona con ellos, pero entonces necesitamos que venga alguien que también es Dios, que es el Espíritu Santo, para hacer este trabajo. Y Paráclitos, eso quiere decir ayudador, consolador, animador, nos esfuerza, y él dice nos presenta delante de un tribunal. Imagínense todo lo que hace este Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces dice, así se formó la iglesia. Pero ¿qué pasó con los que se añadieron ese día a la iglesia? Ellos llegaron, escucharon el mensaje en su propio idioma, porque el Espíritu Santo les daba ese poder de hablar con denuedo, de hablar con claridad en el idioma de todas las personas que estaban ahí, y ellos podían entenderle. ¿Y qué comprendieron? Que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Señor y que Jesús había venido para quitarnos, había venido y había muerto para quitarnos ese pecado. Y a todos los que creyeron en esa palabra del Evangelio, que quiere decir buenas nuevas o buenas noticias, a ellos también les fue dado ese Espíritu Santo. Les dijo Pedro, ¿qué necesitan hacer? Pues creer en esto, recibirlo y entonces bautizarse. Y entonces es así como el Espíritu viene y nos sella, pero a todos los que hemos creído en ese Evangelio y en esa poderosa presencia y palabra de Jesús cuando vino a hacer este trabajo a esta tierra. Y eso es lo que nos quiere enseñar. Podemos confiar en el Paráclitos o en el Paracleto, en el ayudador, que no lo vemos, pero sabemos que está aquí, que está con nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces viene el Espíritu Santo y nos pone un sello. Y entonces ese sello hace que nosotros podamos recurrir a ese Espíritu Santo para tener todas esas bendiciones que Él tiene a su cargo, a su favor y en bendición de nosotros que somos los hijos de Dios. Entonces hay que reflexionar en esto. ¿Queremos el Espíritu Santo? Entonces veamos el mensaje que vino a dejarnos Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y entonces el Espíritu podrá venir a nosotros como vino a este grupo de hombres. Tenemos hoy un canto para compartirles. Se llama Dulce Espíritu y dice el Salmo 133:1:
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. En la palabra, en Efesios 1:13 dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la promesa que hizo Jesús, y la promesa estaba siendo cumplida, y la promesa puede ser cumplida si nosotros cumplimos con estos requisitos. Medítelo en su corazón, reflexione, y esperamos en Dios que pueda aceptar de esta forma el Evangelio de nuestro Señor Jesús y pueda ser sellado con el mismo Espíritu que es Dios, el Espíritu Santo, el ayudador. Nos vemos mañana.